Seguramente te han dicho que tienes que contar historias para impactar a tu audiencia. ¿Pero qué tipo de historias? ¿Cómo vas a desarrollarlas? ¿Aplica para todos los productos? Con esto en mente es que hemos traído el capítulo del vendedor inmigrante dedicado al storytelling, a contar historias. Porque si algo bueno tienen las historias, es que te van a permitir fidelización con tu cliente, desarrollar ventas en cascada. Hoy vendes un producto, mañana vendes un servicio, pasado vendes un producto de tu competencia. Generas ese vínculo especial con los clientes a través de las historias que tú vas contando. Y es que cuando tú estructuras esto, puedes tener conexión con otros proveedores que además te generen un servicio más complementario o puedes desarrollar tus nuevos productos. Y al final del día te conviertes en esas marcas de enamoramiento de los clientes, las Love Mark, como los clientes de Apple, por ejemplo, que se ponen a pelear con los usuarios de otras plataformas o de otros dispositivos porque consideran que ese es mejor. ¿Le está pagando Mac o Apple por eso? No, pero simplemente la defienden a capa y espada. Este tema de las historias nace de una necesidad humana de contarnos las cosas, ¿no? Yo siento que en nuestra cultura latinoamericana es más contarnos un chisme. Vaya que nos encanta escuchar un chisme o contar un chisme. Y eso básicamente es lo que vamos a hacer con nuestros clientes cuando le vamos a vender un producto a través del teléfono, a través de una videollamada o incluso a través de las redes sociales. Lo que vamos a hacer es nuestros contenidos, nuestra información del producto, la vamos a adaptar a como si estuviéramos contando un chisme. La historia genera conexión cuando yo tengo una vinculación con el vendedor. Y es por eso que la gente se identifica en masa con los llamados influencers de las redes sociales, porque lo que ellos hacen se parece a lo que yo quiero tener o a lo que yo soy. Es que si te pones a ver, hasta las noticias contadas en tono de historia son las que más impacto tienen. Mira el caso de los medios de comunicación cuando te van a comunicar algo trágico, difícil, duro, lo hacen en un tono de historia. Porque si lo hacen desde el punto de vista de la historia, te van a envolver y sumergir en esa situación, tal cual lo que tú tienes que hacer con tus clientes, sea a través de redes sociales o de llamadas con contacto visual o simplemente auditivo. Storytelling va más allá simplemente de una estructura, unos pasos a seguir, que aquí te los voy a dar. Storytelling tiene que ver inclusive con la historia que tú te estás contando, con la historia que tú estás demostrando, porque no es solo lo que digas, es lo que proyectas alrededor. ¿Qué historia le estás diciendo a tus hijos? ¿Qué historia le estás contando a tu esposa, a tu esposo? Pero mejor aún, ¿cuál es la historia que estás demostrando? Y entonces es importante que tengas presente que como ya nuestras prioridades cambiaron, nuestra escala de valor se modificó y lo que antes era importante ahora ya no es tanto. Entonces, para tú establecer esos vínculos, esas conexiones, tienes que conocer muy bien cuáles son las prioridades, cuál es la escala de valor de tu cliente. Tienes que ir ese detalle, bien sea a través de la prospección, de esa búsqueda de información previa que te permite a ti tener más conocimiento de la preferencia, el gusto, hobbies, inclinaciones, tendencias del cliente, o a través de esa conversación que tú puedas desarrollar. No porque las cosas cambiaron, ahora lo que a mí me gusta también le va a gustar a otra persona. No porque las cosas cambiaron, la situación que yo estoy atravesando, la idea que yo tengo va a ser común para esa persona. Entonces, si no la tienes de la prospección, por favor, verifícala. Lamentablemente se está cometiendo el error de meter a los clientes en una misma caja y decir, como a mí me está pasando esta situación y como mi negocio se ha alterado de esta manera, entonces seguramente el del cliente también. Y no, porque en el caso nuestro, nuestra actividad profesional simplemente se intensificó. Es decir, desde el punto de vista operativo, lo que nosotros hicimos fue subirle el volumen. En el pasado, el 40% de nuestro negocio era online y hoy es el 100%. El otro 60% venía de las actividades presenciales, los viajes, las giras, las reuniones con clientes, las asesorías personalizadas. Entonces, no para todos la situación es tan compleja como
te lo venden en los medios de comunicación. Evidentemente, la situación sanitaria es otro tema. Pero te hablo desde el punto de vista profesional. Porque al final del día, ganarse la confianza del cliente tiene que ver con vincular la escala de valores del cliente con tu escala de valor. Tú lo que vas a hacer con tu comunicación, a través de cualquiera de las vías que utilices, es hacerte parecido a esa persona. Imagínate que tú vas a una fiesta. Y si vas a una fiesta y no conoces a nadie, ¿a quiénes te vas a acercar primero? Lo que yo haría, por ejemplo, es que buscaría a las personas que están vestidas más o menos como yo, que los escucho, que hablan los idiomas que yo manejo, que estén relacionadas con personas que tengan como intereses similares, a pesar de que como no los conozco no lo sé, pero uno lo ve más o menos por la expresión, las risas, las caras o la seriedad que puedan tener en momentos determinados. O sea, uno puede identificar realmente cuáles son las personas que le brindan confianza. Nos gustan las personas que se parecen a nosotros, porque nos dan confianza. ¿Le estás brindando tu confianza al cliente? Porque para establecer esa conexión emocional tienes que llegar al top of mind. O sea, tienes que estar presente en la mente de tu cliente. Y no hay una mejor forma de estar presente en la mente del cliente que a través de una historia, pero una historia bien contada. Que ese es el desafío que tienes. Esto nos va a permitir convertir a nuestros clientes en fieles activos totales, que no es más que los vendedores soñados que queremos tener, porque no hay nada mejor que sea tu mismo cliente el que hable de tu producto o servicio. No hay nada mejor que ser el cliente el embajador de tu marca. Bueno, este concepto, como sabes, es bien valorado en el mundo del mercadeo. El que una figura pública sea el embajador de tu marca tiene un precio, pero imagínate que tú tengas muchos embajadores de tus marcas, de tus productos, de tus servicios, que además son clientes, usuarios reales, y no le pagas, más bien te traen clientes. Pero para lograr eso, tienes que tomar en cuenta todo lo que hemos venido conversando para establecer esa historia. Y sobre todo, tener presentes 5 pasos que quiero compartir contigo para que esta historia no solamente se la cuentes a tu cliente, sino que además te la cuentes a ti, se la cuentes a tus seres queridos y mejor aún, sea realmente la que proyectes alrededor de tu entorno. Porque tu entorno no solamente es el familiar hoy. Hoy tienes un entorno digital. Cada vez que te conectas a una cámara, cada vez que haces un live, cada vez que mandas una nota de voz, cada vez que mandas una foto, estás en un sistema infinito de interconexión que te permite establecer múltiples vínculos con el cliente. Eres congruente con la historia que estás diciendo, pensando y haciendo. Hay 5 aspectos que yo quiero trabajar contigo y que lo tengas siempre presentes al momento de contar historias. El primer punto, a pesar de que esto no se trata de echar cuentos, porque esto vaya que es en serio, es importante que te creas el cuento. Mi abuela decía, mi hijo, si usted no se cree el cuento, no lo eche. Créete el cuento. Si tú vas a contar una historia a través de las redes sociales, si tú vas a llamar a un cliente para romper el hielo en una conversación con cierta información que a ti te parece interesante, tú tienes que creerte ese cuento. Tú tienes que convertirte en un protagonista de esa historia. No es lo mismo relatar un viaje o llevar al cliente a ese viaje. Y ahí entonces juega un papel fundamental la programación neurolingüística. ¿De qué manera te conectas con ese cliente? A nivel visual, a nivel auditivo, a nivel kinestésico. ¿Cómo te vas conectando con el cliente? Y sobre todo en este punto álgido, en este punto clave de creerte el cuento es nadie más que tú para echar esa historia. Nadie más que tú para sorprender al cliente, pero tienes que sentirlo, tú tienes que estar conectado con esa historia que le quieres transmitir o comunicar. No puede ser simplemente un relato y ya. Porque primero va a estar fuera de contexto. Imagínate que tú llamas a un cliente y comienzas a echarle un cuento de el hobby que tú haces, ¿no? Te gusta correr bicicleta y entonces saliste a pasear por el parque
y evidentemente con esta situación hay un área específica para bicicletas, tienen que mantener la distancia y comienzas a echar ese cuento, pero si para tu cliente no es valorado ese mundo de las bicicletas, el deporte, créeme que eso va a ser simplemente perder pólvora en Samuro. Te vas a ir simplemente por algo que a lo mejor no genera la conexión con el cliente. Y entonces, sí, créete el cuento. Nadie más que tú para poder establecer ese vínculo emocional contigo. El segundo punto es la estructura de la historia. Como toda buena historia, como una buena película, o un buen libro, o una buena canción, la primera parte es la presentación de la trama o la introducción. Esa introducción tiene que ver con generar mucho interés en lo que tú le vas a contar al cliente. Y yo esto lo hago desde palabras que yo haya identificado que el cliente repite con frecuencia. Esto lo hago desde la prospección que yo he realizado con el cliente para saber exactamente qué puede generar ese clic. Y ahí es importante que tengas claro que en la introducción, como toda introducción, no puedes revelar todo el detalle de la historia. Simplemente estás llamando la atención. Imagínate que la introducción de esa historia que tú quieres contar es un tráiler. Es un tráiler de una película, es el prólogo de un libro, es la primera melodía, las primeras melodías de una canción, porque eso va a permitir que tú sigas conectado. La segunda fase de esa estructura que debes darle a la historia es el desarrollo. ¿Cómo se va desenvolviendo esa trama que tú estás presentando? El desarrollo. Entonces allí sí puede ser un poco más específico. Si se trata de un cuento, de una situación que te ocurrió con un cliente, entonces ahí sí va más detalles. Al principio tú puedes simplemente decir, oye, ¿sabes que este cliente, después que adquirió este servicio en particular, la vida le cambió de una manera rotunda porque hoy en día está generando X cantidad de ingresos? Ya, esa es la presentación. Luego en el desarrollo puedes comenzar a argumentar cómo se están generando los ingresos, qué es lo que hacía el cliente antes, en qué hizo la inversión para obtener ese dinero adicional y cómo pudiste entonces tú colaborar y contribuir con él. Desarrollo. Ahí sí puedes tener más libertad de establecer ese detalle. Puede ser más minucioso para eso. Y finalmente, el desenlace. El desenlace tiene que cerrar la historia. En muchos casos nosotros comenzamos a echar un cuento, vamos un poco a desarrollarlo, volvemos al inicio y entonces, claro, eso sería una historia un poquito más complicada desde el punto de vista de la historia porque sería como esas películas que van hacia atrás y hacia adelante. Es un poquito más complejo manejar ese tipo de historias y yo creo que puede confundir a los clientes cuando tú le quieres vender un producto o servicio. Creo que más bien lo mejor es que te centres en hacerla lineal. Una pequeña introducción, un tráiler, el desarrollo de la trama y finalmente un desenlace. Esto lo que va a hacer es que el cliente se interese y le llame la atención tu contenido o en el caso de la comercialización directa de un producto o de un servicio, que el cliente no vea que tu objetivo es solamente sacar dinero, sino más bien educar, compartir información, hacerle al cliente vivir experiencias relacionadas con lo que tú quieres vender. El tercer punto tiene que ver con contar lo que tú haces, si es que se trata de un servicio que tú estás prestando, pero no hablando del producto, sino haciendo referencia a un cliente que lo usó. ¿Sabes? Después que tú estructuras la historia y comienzas entonces a contar lo que tú haces, tú vas a hablar desde la experiencia que tuvo otra persona y no vas a hablar directamente del producto. O sea, es aquí cuando tú puedes decir, sabes que después que fulano de tal, probablemente con nombre y apellido puede ser interesante, invirtió o adquirió este servicio o probó este producto, comenzó a lograr una efectividad en su negocio. Y el cuarto punto tiene que ver con ya éxitos puntuales que haya podido tener el cliente en
cómo ese servicio que tú le ofreciste le trajo beneficios directos, tangibles. Fíjate, no hemos hablado nunca de esto es lo que yo vendo y esto es lo que yo hago y estos son los beneficios que tú puedes obtener. Estamos contando historias de clientes, primero de experiencias de clientes con el producto. Y ahora, en este cuarto punto, tiene que ver específicamente con el éxito tangible, que el cliente lo pueda medir, que el cliente sepa cuánto fue, cómo fue y de qué manera eso se traslada a mí. Y ahí es donde viene el gran proceso de adaptación. Eso que le funcionó a alguien, ¿cómo le va a funcionar a ese nuevo cliente que tú le estás ofreciendo este servicio? Hay muchas maneras de tú lograr adaptar el discurso o la historia a lo que va a terminar utilizando el cliente. Pero una que a mí me gusta tiene que ver con conocer a profundidad cuáles son los patrones de consumo de ese cliente. Si no lo tienes previamente porque no tuviste una investigación de mercado o la prospección no te permitió saber esos patrones de consumo, yo te invito a que busques la manera de tú saber qué realmente quiere el cliente. Y eso lo puedes hacer en una conversación, eso lo puedes hacer de una manera más práctica y sencilla. Esto es como cuando en una situación más familiar, tú más, no sé, con algún primo, alguna prima, un amigo, tú desarrolles una conversación, tú no estás interrogando a esa persona. La conversación se va dando en un tono de, ¿y cómo te ha ido? ¿Y cómo te fue con esto? ¿Y qué tal esta experiencia? O sea, simplemente como aclarando interrogantes. Es una conversación que va de una manera muy sencilla y bastante fluida, sin necesidad de tú interrogarlo. Eso mismo tienes que hacer con el cliente. No puedes ahora tú sacar un cuestionario y comenzar a preguntarle al cliente que si esto es lo que le gusta y esto es lo que consume y cuánto gastó en esto y cuánto gastó en lo otro. No, hazlo más bien como una conversación. Los vendedores que a mi juicio han tenido éxito en el desarrollo de contar historias, lo que han hecho es que con todo lo que vimos anteriormente, de generar la confianza, de combinar la escala de valores personales con la del cliente y de establecer esa conexión emocional, es que simplemente se dejan llevar por la conversación. Hay que estar claro, no siempre sabes cuál es el mejor tema. Tú no tienes idea, o sea, o tú no tienes la claridad absoluta de cuál es el mejor tema de conversación para un cliente, pero tú lo puedes ir midiendo. A medida que tú vayas hablando con esa persona, tú puedes ir viendo si esa persona está en sintonía de lo que tú le estás comentando. Y aquí es donde yo digo, hay que alargar las flechas positivas. Porque cuando tú ves un espacio en el que puedas combinar tu escala de valores con la del cliente y veas un punto de similitud, a eso hay que alargarle esa flecha positiva hay que alargarla, estirarla para tú poder seguir generando conexión. Como nos gustan las personas que se parecen a nosotros o las personas que hacen cosas como las que nosotros hacemos, es allí donde tú tienes que estirar esa flecha positiva, alargar esa pequeña conexión y a partir de ahí generas una historia. Porque como ya es un punto en común en el que compartes la escala de valores, tú conoces, el cliente conoce, ya se te hace más fácil desarrollar un tema, entonces ahí donde tú tienes que seguir profundizando en. El importante aquí es él, no tú. El protagonista es el cliente. Tu momento para hablar tiene que ser una intervención muy puntual. Tu historia no puede ser muy prolongada, ya te decía, tiene que tener una introducción, un desarrollo y un desenlace. En la introducción tipo tráiler, el desarrollo puede tener más detalles, pero tiene que tener un cierre. Y si tu foco está en clientes más de primer mundo, más clientes que el tiempo es oro o dinero, tienes que definitivamente ser más estructurado con la historia que tú le vas a comentar. Y ojo, en la conversación vas sacando temas, pero lo interesante es que cada vez, antes de tú hablar de tu producto, antes de tú decir características, beneficios, bondades, busca la manera de generar una historia de eso. No inventes, no puede ser un cuento, porque a pesar de que hay que creerse el cuento, si tú le echas un cuento al cliente,
El cliente tiene la posibilidad de verificarlo de inmediato. Y sobre todo ahorita que estamos hablando de establecer este tipo de conexiones con clientes que no están enfrente de ti. Un cliente puede tener una videollamada y tener al lado su laptop y chequear si lo que tú le estás diciendo es real. Y lo puede chequear a medida que tú lo vas diciendo. Entonces, con más razón, es importante que cuando yo te digo de creerse el cuento, me refiero a tú estar convencido de lo que estás diciendo y seguro, pero que no sea una mentira. Lo que tú le vas a relatar al cliente, que está en formato historia, tiene que estar vinculado a esa experiencia que tú hayas tenido y que sea común. Porque si tú comienzas a echar una historia que no es interesante para el cliente, por muy bien estructurada que esté, por muy interesante que sea, si no comparte la escala de valor del cliente, va a ser un cuento y ya, o puede ser un, mira, ¿sabes qué? Estoy recibiendo otra llamada, después te llamo. O puede ser, estoy un poco apurado, ¿será que me llevas a donde es? O sea, o me dices qué es lo que me vas a ofrecer. Y yo siento que esa es una de las cosas más complicadas que se manejan en la venta. Porque cuando tú recibes de parte de tu cliente ese rechazo, y sobre todo ese rechazo telefónico, ese rechazo a través de una videollamada, donde ya no tienes la capacidad de presencial de retomar la conversación o de ver cómo cambias el tema, el golpe es más duro. Acuérdate que nosotros fuimos criados para tenerle miedo a tres cosas. Miedo a fracasar, porque pensamos que el fracaso es opuesto al éxito. Y esto es una cultura muy antigua, de generaciones pasadas, porque si tú piensas que el fracasar es opuesto a tener éxito, imagínate todas las personas que han triunfado, los fracasos que han acumulado. Al rechazo, porque definitivamente no nos gusta que no se haga lo que uno quiere, y eso tiene su raíz en la crianza. Muchos padres que fuimos demasiado consentidores con nuestros hijos y que simplemente dejábamos que ellos hicieran lo que les diera la gana, pues. Y entonces tratábamos de protegerle para que nadie le rechazara y resulta que la vida es bastante diferente. Miedo al rechazo. Miedo al que dirán, en pleno siglo XXI, imagínate lo que significa miedo al que dirán. Y sobre todo, en un momento donde ya dependemos más de nuestro talento, dependemos más de nuestro conocimiento, de lo que sabemos hacer con nuestras manos, de nuestras ideas, y no dependemos realmente de otro. La situación actual es, si usted tiene un talento, una idea, un proyecto que pueda generar ingresos a distancia, usted lleva la vanguardia en este momento. Porque no es tiempo de las grandes empresas, es tiempo de los emprendimientos. Las grandes empresas ya están atendiendo sus grandes problemas, que en algunos casos han obligado a desincorporar, a desvincular a muchos trabajadores. Pero el emprendedor, tú que me estás viendo, tú sí puedes generar un proyecto a pequeña escala, a mediana escala e incluso a gran escala que hoy sea factible de realizar. Y todos estos elementos que nosotros te estamos brindando a través de estos espacios, lo que buscan es precisamente que aproveches el tiempo. Lo que buscan es que despiertes y no sigas persiguiendo al rebaño, porque resulta que en el rebaño no vas a encontrar la solución. Hacer lo que otros hacen no es lo que te va a permitir diferenciarte. Los que han dejado huella en el mundo, lo que menos han hecho es seguir a otros. Han creado su propio criterio. Y es aquí donde, bueno, la búsqueda de información, el capacitarte, el entrenarte, el tener a tu disposición todas estas herramientas te va a permitir enfrentar de una mejor manera los desafíos que tenemos hoy en el mercado, en el mundo de las ventas. Esto es como que se adelantó el 2040, pues. Se adelantó ese estado de futurista donde todo el mundo andaba
haciendo llamadas a distancia y hacías las compras por internet o por una plataforma digital y entonces te llegaba la comida a tu casa apenas tú llegaras. Pero adicionalmente a eso súmale la gente con máscaras porque el ambiente está contaminado. La mayoría de las películas que hablaban de esto, de esas visiones futuristas, hablaban de temas radioactivos. Pero bueno, fíjate, fue una pandemia. Adicionalmente, estamos viviendo momentos en los que se confirma el desplazamiento en los cielos de naves no identificadas de presunta procedencia extraterrestre. Es decir, ya todas las teorías que en algún momento fueron plasmadas en películas y que fueron muy bien contadas en historia, hoy son realidad. Y si todo ese escenario está cambiando, ¿qué estás haciendo tú para adaptarte a ese escenario? ¿De qué manera tú estás aprovechando este momento para que esa situación no solamente no te afecte, sino que qué haces después de que termine esto? ¿Quién vas a ser después que termine esto? En ese balance, ¿cómo tú vas a sentirte satisfecho? Y son las preguntas que uno tiene que hacerse desde ya, para que en ese momento haya valido la pena todo este tiempo. Y la otra cosa es que esto probablemente cambió para siempre. Probablemente nuestro escenario ahora de comercialización va a ser un escenario más a distancia, va a ser un escenario más sin presencialidad, va a ser un escenario más de transacciones electrónicas, va a ser a lo mejor un escenario de pocas reuniones y pocas actividades que convoquen a grandes públicos. Entonces, si el mundo va a ser así, ¿de qué manera tú te estás abriendo? ¿Cómo estás formando a tus hijos en este momento? ¿Qué le estás diciendo? ¿Qué historias le estás contando a tus hijos? Porque la historia que tú le cuentes ahorita va a ser lo que condicione o dispare a esa generación Z o millennial que tienes en la casa. Y a veces no es ni siquiera la historia que tú le cuentas, sino es la historia que ellos ven. El storytelling va más allá simplemente de una conexión especial que tú puedas establecer con un cliente para que tú vendas un producto o servicio. El storytelling es lo que habla de ti. El storytelling es lo que, si yo le pregunto a tu esposa o a tu esposo, a tu novia, a tu novio, a tu pareja, ¿qué creen de ti? ¿Qué opinan con respecto a un tema en particular? Ese es el verdadero storytelling. No es el que nosotros preparamos adecuadamente con introducción, desarrollo, desenlace, tema interesante, conocemos al cliente y tal. No, no, el verdadero storytelling es la congruencia que tú tienes que tener porque tú puedes echar la historia que sea, pero si detrás de esa red, si detrás de ese teléfono, si detrás de esta videollamada no se corresponde con lo que tú estás diciendo, olvídate, olvídate. Y es aquí donde yo quiero que rompamos el celofán y salgamos del cascarón. Es tiempo de darnos cuenta que el mundo es otro y probablemente siga siendo diferente a partir de ahora. Entonces, si tú quieres contar buenas historias a tus clientes para generar ventas, comienza a contarte buenas historias tú. Historias en las que tú has superado situaciones como esta, historias en las que has salido glorioso. Comienza a hacer buenas historias en tu casa para que no solamente es lo que le digas a tu hijo que tiene que hacer, sino que vea cómo tú has manejado esta circunstancia. Lo que nos hace grandes es superar esta adversidad, pero mejor aún es aprender de este momento. El mejor ejemplo, la mejor historia que nosotros le podemos contar a nuestros hijos es cómo en esta circunstancia salimos adelante, nos reinventamos, buscamos una nueva forma de generar ingresos. Y no es solamente el tema del ingreso, porque lo que está en juego acá es el nuevo estilo de vida. Lo que está en juego acá es la nueva forma de ser parte de este universo. Y por eso yo insistía tanto en la venta como estilo de vida, porque desde hace rato veíamos que la venta es la que te va a permitir vender
si tú te vas para un país o para otra ciudad, pero ahorita que te tienes que confinar en casa, es la venta la que te va a permitir establecer vínculos con personas que están fuera de tu ciudad, personas que están en otro país, personas con otro idioma, pero te estás preparando. Estás aprendiendo ese nuevo idioma. Estás contándote una buena historia. Estás haciendo que la gente de verdad se identifique no solo con lo que dice, sino lo que hace. Coordinación de lo que piensas, lo que dices y lo que haces es lo que te va a permitir salir airioso de esto. Y la historia va más allá de eso, y por eso quise profundizar en más allá de la parte técnica, cómo esto te puede cambiar la vida en lo personal. Este contenido que con mucho cariño preparamos todas las semanas y nos dedicamos a estructurarlo, yo creo que va más allá simplemente de una técnica de ventas, porque en mi vida las técnicas de ventas fueron importantes y me permitieron alcanzar todo lo que me he propuesto. Y Dios mediante, ojalá me sigan permitiendo alcanzar todo lo que ahora me he propuesto hacia el futuro. Pero si yo no llevo esto a mí, a mi esencia, a mi familia, a mi hogar, créeme que no va a valer de nada. Yo estoy convencido de que lo que tú te propongas tienes que realizarlo para que te des cuenta que hay otras cosas que a lo mejor son más importantes. Y como nuestra escala de valores ha cambiado, la de los clientes también, la mejor manera de establecer ese vínculo son con las cosas que se generan de manera orgánica, de manera espontánea. Y después las maquillamos, después las perfeccionamos para que el cliente sienta el profesionalismo y sienta la diferencia. Pero lo que no puede ser es que tú trates de maquillar algo que no tiene esencia. Tú trates de hablar como si no fueses esa persona. Tú trates de imaginarte a alguien que no eres y evidentemente en un momento como este las costuras son muy fáciles de ver. No te caigas a cuentos. Créete el cuento, eso sí, porque obviamente tienes que estar convencido de lo que haces, pero no te caigas a cuentos y peor, no le caigas a cuentos a tus clientes, a tus hijos, a tu familia, a tus seres queridos. El quinto punto que nosotros traíamos para esto es no sea valorado por el cliente. Obviamente, tú haces una historia, te dedicas a estructurar más o menos qué le vas a decir, cómo vas a hablar del producto, cómo vas a hablar del servicio, pero ves que no genera interacción con el cliente. Ves que no le prestan atención. Cuando tú te enfrentas a esto en el mundo digital, primero tienes que entender que todo tiene un comienzo. Y en algún momento las grandes celebridades también pasaron por aquí. También pasaron por ese momento donde toca comenzar, toca crear comunidad, toca establecer vínculos con los clientes. Evidentemente esto te va a generar miedo, el que no tenga reacción de parte del otro, te va a paralizar. Ahí tienes que revisar si efectivamente lo que estás diciendo está generando vínculos, si es congruente con lo que estás diciendo, si se adapta a lo que tú quieres comunicar, pero también tienes que ser perseverante, tienes que mantener firmeza en lo que tú quieres. Porque si tú cambias el plan, si tú cambias la estrategia, que sea con el único propósito de no cambiar tu meta final. Las metas no se pueden cambiar. Por el contrario, cada vez que se alcanzan, debes tener unas nuevas. Pero las circunstancias de vida y los momentos particulares a lo único que te pueden llevar es a cambiar tu planificación o a cambiar tu estrategia. Pero no te pueden cambiar el objetivo final al que quieres llegar. Y contando historias es la historia que yo quiero contarte, la historia de alguien que entendió que más allá de la venta, que más allá de la comercialización de un producto, lo importante es la conexión que podamos establecer. Yo fui más feliz el día que mis clientes vieron con transparencia quién era yo y no quién pretendía ser yo. Yo dormí más tranquilo el día que mi familia conoció mi historia como yo me la contaba. Y en estos momentos, como el reconocimiento público, el dinero que tengas o, no sé, tu trayectoria, dejó de ser importante porque hay otras cosas más importantes. No quiere decir que no importe, pero dejó de ser prioritario
Entonces, con más razón, cuéntate buenas historias. Cuéntate historias que te agreguen valor y que te cambien la vida. Y sobre todo, en este mundo de las ventas, que te generen más que ingresos, que te generen satisfacción. Vender es el arte de hacer felices a los demás, haciéndonos felices a nosotros mismos. Y en la medida que tú le brindes felicidad a alguien y te brindes felicidad a ti, en esa medida tú le estarás contando una buena historia. Y te estarás contando una buena historia a ti. Hoy este tema lo quise trabajar desde la perspectiva más humana y a pesar de que te llevas un sinfín de herramientas, quiero que te sirva de reflexión y de interiorización y mejor aún de acción. No dejes para mañana lo que otros puedan hacer hoy.